¿Estás viviendo la vida o solo estás pensando en ella? Hay una delgada línea invisible pero implacable que separa al ser humano despierto del ser humano dormido. No dormido en su cama, sino en su conciencia. Dormido en su mente. Enredado en una maraña de pensamientos, etiquetas, juicios y expectativas que lo alejan de la experiencia viva y sagrada del momento presente. Este es el drama silencioso de nuestra civilización. Hemos confundido el ruido de la mente con la melodía de la vida. Vivimos atrapados en un teatro interior donde el narrador, nuestro pensamiento compulsivo, jamás se calla. Constantemente comenta, analiza, compara, se anticipa o se lamenta. Este narrador lo sabe todo, excepto cómo estar en paz. Y sin embargo, el mensaje ha estado siempre ahí, como un susurro entre los escombros del ruido. Despierta de tu mente condicionada. Porque lo que llamas yo tal vez no seas tú. Tal vez sea solo una historia aprendida, un eco cultural, un conjunto de hábitos mentales que nunca pusiste en duda. El olvido original, la mente como dueña en lugar de sierva. Cuando eras niño, el mundo no era un problema que resolver ni una meta que alcanzar. Era un jardín sin cercas, un río sin orillas. No te preguntabas qué eras porque no necesitabas saberlo. Simplemente eras. Existías como un perro bajo la lluvia, empapado, sí, pero vivo. Como el fuego, sin explicación, pero con sentido. Veías una piedra y no la clasificabas, la descubrías. Observabas el vuelo de una mariposa como quien contempla un milagro sin nombre. No pensabas que el viento era viento, lo sentías en la piel y eso bastaba. Era presencia sin traducción, experiencia sin narrador. No sabías que eras niño, solo sabías que estabas aquí. Y entonces, comenzó el entrenamiento. No fue una conspiración malévola. Fue más bien un proceso civilizatorio, estructurado con las mejores intenciones y los peores efectos. Se te enseñó que para vivir en sociedad, debías tener una identidad. Un rostro, una etiqueta, una historia. Se te dio un nombre, un apellido, un género, una religión, una bandera. Todos regalos envenenados si se toman demasiado en serio. Poco a poco, la espontaneidad fue sustituida por estructura. Aprendiste que reír sin razón era inmaduro, que llorar en público era debilidad, que equivocarse era fracaso, que ser tú mismo solo estaba permitido dentro de ciertos márgenes de corrección. Y entonces, lo que era natural se volvió condicionado. Lo que era juego se volvió tarea. El cuerpo se volvió objeto. El alma, una idea. El mundo, un lugar que había que conquistar, no habitar. Aprendiste que eras bueno cuando eras eficiente, digno cuando eras útil, aceptado cuando eras predecible. La escuela no fue un templo del saber, sino el primer campo de adiestramiento del ego, donde las respuestas correctas importaban más que las preguntas honestas. El sistema premió tu rapidez para memorizar, no tu profundidad para sentir. Celebró tu obediencia, no tu intuición. Recompensó tu capacidad de encajar, no tu impulso de romper moldes. Y así, sin darte cuenta, pasaste de mirar el cielo con asombro a calcular el clima. De escuchar el silencio a llenarlo con pensamientos. De preguntarte ¿qué es esto? A preguntar ¿cómo me beneficia? Ejemplo, la prueba y la máscara. Recuerda tu primer examen escolar. Tal vez sabías la respuesta, tal vez no. Pero lo importante no era saber, sino demostrar que sabías. Ahí nació el artificio. Ahí aprendiste a disimular la duda, a sonreír aunque no entendieras, a decir lo que los adultos querían oír. Porque descubriste, aunque nadie te lo dijo, que la autenticidad no siempre era bienvenida. Que ser tú podía costarte cariño, pertenencia, seguridad. Y entonces nació la máscara. No de golpe. Se construyó ladrillo a ladrillo, con cada deberías, con cada no seas así, con cada los niños buenos no hacen eso. Aprendiste que había una versión de ti más aceptable, más presentable, más rentable. Esa versión se volvió tu pasaporte social. Pero también tu prisión invisible. El ego, ese actor tembloroso. El ego surgió como el actor que interpreta al personaje que los demás quieren ver. Pero es un actor inseguro. Nunca descansa. Tiene miedo de ser olvidado, juzgado, expuesto. Necesita constantes aplausos, reconocimientos, logros, seguidores, likes.
Vive en el espejo de los otros. No sabe quién es si no lo están mirando. Y, lo más doloroso, cree que ese personaje es él. Esto no es una metáfora poética. Es una realidad psicológica cotidiana. ¿Cuántas decisiones tomas al día no porque realmente las deseas, sino porque temes decepcionar, defraudar, destacar demasiado o desaparecer por completo? ¿Cuántas veces tu mente calcula, planifica, corrige, reinterpreta antes de que puedas simplemente responder a lo que ocurre? De lo espontáneo a lo estratégico. El cambio fue sutil. Donde antes corrías porque sí, ahora te preguntas si vale la pena. Donde antes bailabas sin música, ahora solo te mueves si sabes los pasos. Donde antes decías lo que sentías, ahora evalúas si conviene, si es adecuado, si te deja bien parado. El pensamiento se volvió supervisor. El yo se convirtió en una marca. Y la conciencia, ese espacio luminoso y sereno que todo lo contiene, fue olvidada como se olvida un sueño al despertar, con prisa y sin remordimientos. ¿Y qué se perdió en ese olvido? Se perdió el arte de maravillarse sin entender. Se perdió la capacidad de fallar sin colapsar. Se perdió la risa que no necesita motivo, y el llanto que no necesita permiso. Se perdió, sobre todo, esa quietud profunda desde la cual podíamos sentirnos parte de todo sin esfuerzo. Porque antes de saber que eras alguien, ya eras parte del todo. Y al convertirte en alguien, te separaste. Un niño no necesita identidad para sentirse vivo. Un adulto necesita títulos, cuentas, seguidores, opiniones ajenas. ¿Qué pasó en el medio? Lo que pasó fue esto. La mente, originalmente una herramienta para navegar la vida, se autonomizó. Se convirtió en reina. Empezó a decirte quién eras, que valías, que podías temer y que debías desear. Y tú, inocentemente, le creíste. Pero hay un secreto, y es este: nada de eso eras tú. Solo lo aprendiste. La mente como dueña exige, teme, compite. La mente como sierva sirve, observa, comprende. El camino del despertar no empieza con aprender algo nuevo. Empieza con desaprender lo que nunca fue real. Empieza, tal vez, ahora. Pensamientos, los huéspedes que usurparon la casa. Imagina tu mente como una casa. No una casa cualquiera, sino una luminosa y espaciosa, con muchas ventanas abiertas a la realidad, donde el aire fresco del presente entra libremente. En ese lugar, los pensamientos, como todo buen visitante, entrarían, se sentarían un rato, dirían lo que tengan que decir, y luego se marcharían en silencio. Pero eso, claro, es el ideal. La realidad de la mayoría es muy distinta. Los pensamientos han dejado de ser invitados y se han convertido en ocupas mentales. Ya no golpean la puerta, la derriban. Se instalan, empapelan las paredes con sus obsesiones, dejan sus zapatos sucios por todas partes. Redecoran el salón con culpa, llenan el sótano de ansiedad, colocan altavoces de juicio en cada rincón. Y lo peor, cambian las cerraduras. Te impiden entrar en tu propio hogar interior. ¿El resultado? Vives como exiliado de ti mismo. Presente en el cuerpo, pero ausente en el alma. Y todo el tiempo sintiendo que algo está fuera de lugar, sin saber que ese algo es tu propio ser deshabitado. El pensamiento compulsivo, una cinta que nunca se detiene. La mente, cuando se desboca, es como una radio que nunca se apaga. Puedes cambiar de emisora, del miedo a la preocupación, del juicio a la comparación, pero nunca hay verdadero silencio. De fondo siempre suena un murmullo, una voz que comenta, anticipa, evalúa, interpreta. Y lo hace con una arrogancia encantadora, siempre cree tener razón. Este pensamiento incesante no es pensamiento real, sino ruido mental. Es actividad sin dirección, movimiento sin conciencia. No es un río que fluye con propósito, sino un remolino que gira sobre sí mismo. Pregúntate esto. ¿Cuántos pensamientos que tuviste ayer siguen siendo útiles hoy? ¿Cuántos pensamientos tienes sobre cosas que ni siquiera han ocurrido? ¿Cuántas veces repites la misma preocupación como si repitiéndola pudieras resolverla? No es que pienses demasiado. Es que piensas mal, sin conciencia, sin presencia, sin espacio. Ejemplo cotidiano, la conversación que nunca termina. Imagina que discutes con alguien. La discusión termina. La persona se va.
Pero en tu mente, la conversación continúa durante horas. Repites lo que dijiste. Ensayas lo que deberías haber dicho. Te imaginas respuestas ingeniosas, reclamos justos, incluso insultos que nunca pronunciaste. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Esa discusión mental no la eliges. Aparece. Se instala. Se reproduce sola, como si la mente tuviera un algoritmo que detecta cualquier posible amenaza al ego y la amplificara hasta el agotamiento. Ahí está el truco, no estás pensando. Estás siendo pensado. Es decir, no eres tú quien está usando la mente, sino la mente usándote a ti. El mito de que pensar mucho es ser inteligente. En nuestra cultura, pensar compulsivamente no solo es tolerado, es aplaudido. Llamamos a eso ser analítico, estar enfocado, ser productivo. Pero eso es como confundir un hámster corriendo en su rueda con un maratonista. Pensar no siempre es lo mismo que comprender. Y, muchas veces, pensar demasiado es una forma disfrazada de evitar sentir. La mente condicionada crea pensamientos como defensa ante la vulnerabilidad del momento presente. No soporta el silencio porque en el silencio no hay control. No soporta el ahora porque en el ahora no hay historia que contar, ni identidad que proteger. Así, se llena de ruido para no escuchar lo esencial. Pensamientos como parásitos psíquicos. Ciertos pensamientos, especialmente los ligados al ego, no solo son repetitivos, son adictivos. Se alimentan de atención. Les das 5 minutos y te piden 5 horas. Son como esos amigos tóxicos que siempre te llaman para hablar de sus dramas y tú, por costumbre, les contestas. El pensamiento. ¿Y si mañana no me va bien? Tú. No lo sé, pero veamos. Y ya estás atrapado. Le abriste la puerta. Otra vez. Lo más paradójico es que estos pensamientos parecen tener vida propia. Como si fueran pequeños parásitos que necesitan de tu energía para subsistir. No les interesa ayudarte a resolver nada. Su propósito no es la claridad, sino la ocupación, mantenerte entretenido, disperso, fuera de ti. El asistente que intenta usurpar el trono. Imagina que tienes un asistente brillante. Lo contratas para ayudarte a organizar tus días, hacer cuentas, planificar viajes. Pero, un día, el asistente empieza a tomar decisiones por ti. Te dice cómo debes vestirte, con quién hablar, qué temer, qué desear. Se vuelve omnipresente. Y si alguna vez te atreves a cuestionarlo, te amenaza con el caos. Si me callo, todo se va a desmoronar. Eso es la mente cuando se olvida de su función, servir a la conciencia, no sustituirla. Pensar debe ser una herramienta, no una residencia permanente. Debe estar al servicio de la claridad, no de la ansiedad. La inteligencia verdadera no grita, no se impone. Susurra desde el silencio. El silencio interior, espacio para lo real. No se trata de erradicar los pensamientos. Eso sería otra forma de violencia mental. Se trata de ponerlos en su sitio. De recordar que tú no eres esa voz, sino el espacio en el que esa voz aparece. Hay un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino ausencia de resistencia. Es el silencio que no necesita explicaciones, que no busca aprobación, que simplemente es. Como un lago en calma que refleja el cielo sin alterarlo. Ese silencio interior no es una meta espiritual, sino tu estado natural antes de ser educado, entrenado y condicionado. Está ahí, justo detrás del murmullo mental, esperando que dejes de correr. Cuando accedes a ese espacio, los pensamientos siguen llegando, pero ya no tienen el mismo poder. Se vuelven como nubes en el cielo, las ves pasar, pero ya no crees que eres ellas. Y entonces, por fin, puedes habitar tu casa otra vez. La trampa del tiempo psicológico. Hay una voz a veces suave, a veces ensordecedora que nos acompaña desde muy temprano. Todavía no. Todavía no eres suficiente. Todavía no estás listo. Todavía no es el momento. Esa voz, tan familiar que ya ni la notas, es la piedra angular del tiempo psicológico. No el tiempo del reloj, no el que organiza nuestros días y nos permite llegar a una cita. Sino otro tipo de tiempo, el mental, el ilusorio, el que transforma el presente en una sala de espera interminable. Desde pequeño se nos entrena en esta lógica. Primero estudias, después disfrutas. Primero te comportas,
luego te premian. Primero haces la tarea, después juegas. La recompensa siempre está adelante, nunca aquí. Es una promesa aplazada. Como si la vida fuera un eterno ensayo general y la función estelar, esa en la que por fin te sentirás bien contigo mismo, estuviera programada para un día que nunca llega. El espejismo del cuándo. Cuando tenga ese trabajo. Cuando encuentre a la persona correcta. Cuando me libere del pasado. Cuando me ilumine. Cuando es una zanahoria atada a un palo. Corres tras ella, pero siempre se aleja un poco más. El ego es hábil, convierte el deseo de plenitud en una búsqueda interminable. Nunca te deja llegar, porque si llegaras, él perdería su trabajo. ¿Te ha pasado esto? Alcanzas algo que anhelabas, una meta, una relación, un logro, y por un momento sientes euforia. Minutos, tal vez días. Pero pronto, muy pronto, la mente ya está creando el siguiente objetivo. La satisfacción se diluye como sal en agua hirviendo. Ese es el truco maestro. El ego no quiere que seas feliz. Quiere que estés ocupado buscando la felicidad. Ejemplo, la trampa del logro espiritual. Imagina que empiezas un camino de desarrollo personal. Lees libros, haces meditaciones, repites afirmaciones. Al principio te sientes entusiasmado, motivado. Pero luego, sin darte cuenta, conviertes el despertar en otra meta futura. Te dices, aún no he sanado del todo. Aún no estoy presente como debería. Cuando lo logre, entonces. Y así, el despertar, que debería liberarte del tiempo, se convierte en una nueva forma de estar atrapado en él. Es como querer apagar el fuego con gasolina. El tiempo psicológico como cárcel invisible. Este tipo de tiempo no se mide en horas, sino en condiciones mentales para merecer la paz. Y es tan sutil que muchas veces se disfraza de virtud. Postergas tu descanso porque aún no has hecho suficiente. Evitas disfrutar porque no lo has ganado. Te criticas porque ya deberías haber superado eso. El tiempo psicológico convierte el presente en un obstáculo que hay que tolerar para llegar a otro lugar. Nunca es suficiente, nunca es ahora. Pero la paradoja es esta: el futuro que imaginas siempre será vivido, si llega, como un presente. Y si no sabes habitar el ahora, tampoco sabrás habitar eso que anhelas. La ilusión de control y la ansiedad del después. La mente condicionada cree que planificar, anticipar y proyectar son formas de asegurar la felicidad. Pero en realidad, son formas de aplazarla indefinidamente. ¿Te has dado cuenta de que el 90% de las cosas que te preocupan no llegan a suceder? Y, sin embargo, la mente insiste en preocuparse. ¿Por qué? Porque el ego no quiere certeza, quiere ocupación. Quiere mantenerte en el problema, no encontrar la solución. Te mantiene haciendo listas, creando escenarios mentales, proyectando futuros posibles que jamás pisan el suelo. Mientras tanto, la vida real, esa que sucede mientras piensas en otra cosa, sigue su curso sin ti. La única puerta, el ahora. Esto puede sonar simplista, pero es radicalmente profundo. La vida solo ocurre en un punto del tiempo, y ese punto es el ahora. Todo lo demás, el pasado, el futuro, es información almacenada, películas mentales, reconstrucciones o conjeturas. Solo el presente tiene textura, temperatura, olor, sonido. Solo el ahora puede ser vivido. La mente dice, acepta este momento para conseguir el próximo. La conciencia dice, acepta este momento porque es lo único que hay. Esta aceptación no es resignación. No es pasividad. Es una alineación profunda con la realidad tal como se presenta. Y desde esa alineación surge una acción más lúcida, más amorosa, menos reactiva. Ejemplo vivencial, el momento que te despierta. ¿Has vivido alguna vez una crisis fuerte que te hizo detenerte? Una pérdida, una enfermedad, un colapso. Esos momentos donde el futuro se derrumba y ya no puedes proyectarte hacia adelante. Ahí, en medio del caos, el ahora se impone. De golpe, todo se vuelve más vívido. Las cosas simples, el olor del café, la caricia del sol en la piel, una mirada sincera, se sienten sagradas. ¿Por qué? Porque el tiempo psicológico ha sido suspendido. No hay un después al que escapar. Solo este instante.
Solo este latido. Solo esta respiración. Y ahí, curiosamente, encuentras lo que llevabas buscando tanto tiempo. Volver al presente no es perder el futuro. El gran temor de la mente es que, si dejas de pensar en el futuro, algo terrible ocurrirá. Como si planear lo protegiera todo. Pero lo cierto es que cuando estás plenamente presente, tu acción es más inteligente, no menos. Desde el ahora puedes planear, claro, pero sin ansiedad. Desde el ahora puedes recordar, pero sin culpa. Desde el ahora puedes construir el futuro, pero sin convertirlo en tu carcelero. El presente no te quita nada. Te devuelve lo que habías perdido, tu vida real. La plenitud no está adelante. Está aquí, escondida detrás de la expectativa de que venga desde allá. El dolor emocional no resuelto, el cuerpo del dolor. Hay sufrimientos que duelen una vez y se van. Y hay otros que, aunque el hecho ya pasó, siguen vivos. No viven en la realidad exterior, sino en algún rincón profundo del sistema nervioso, de la memoria corporal, de ese tejido invisible que une emoción con identidad. A ese fenómeno, Eckhart Tolle lo llama el cuerpo del dolor, una entidad psíquica compuesta de emociones viejas que no se disolvieron, sino que se quedaron esperando otra oportunidad para activarse. No es metáfora ni exageración. Es una energía tangible que se manifiesta en tu cuerpo como tensión, en tu voz como rigidez, en tus relaciones como repetición. Y cuando se activa, te conviertes, al menos por un rato, en otra versión de ti. Reaccionas de forma desproporcionada, sientes una angustia que no cuadra con lo que está pasando, te invade una rabia antigua como si un viejo monstruo se hubiera despertado. Ese monstruo no eres tú. Es una herida que habla. ¿Qué es exactamente el cuerpo del dolor? Es la memoria emocional no digerida. La tristeza que no lloraste. El miedo que reprimiste. El enojo que no expresaste. Todo eso que en su momento no supiste, no pudiste o no te permitieron sentir. Como un animal herido que se esconde en el bosque, pero sigue vivo, sigue esperando. No es tu enemigo, aunque se comporte como tal. No quiere destruirte. Quiere algo mucho más sencillo, ser visto, sentido y liberado. Pero claro, el ego lo utiliza como herramienta. Lo activa para justificar su drama. Lo explota para mantenerte identificado con tu historia. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en su portavoz. Ejemplo cotidiano, la reacción que no entiendes. Supón que estás en una conversación trivial. Alguien hace un comentario inocente, te interrumpe, se olvida de saludarte, hace una broma sobre ti. Nada grave. Pero tú sientes una punzada en el pecho. Se te cierra la garganta. Tu mente comienza a girar. Me faltó el respeto. Siempre me pasa. Nadie me valora. Estoy harto. Lo que acaba de ocurrir no es tan importante, pero lo que se activó dentro de ti, sí. No estás respondiendo al presente. Estás reviviendo un patrón antiguo, tal vez una infancia en la que no fuiste escuchado, una adolescencia en la que fuiste ridiculizado, una relación donde te hicieron sentir invisible. La situación actual es solo un detonador. La carga emocional venía de antes. Eso es el cuerpo del dolor, una herida vieja buscando escenario para volver a sangrar. ¿Por qué se alimenta del conflicto? Porque cada vez que reaccionas desde el cuerpo del dolor, lo fortaleces. Le das energía. Él no busca resolución, busca repetición. Como si una parte inconsciente de ti dijera, esta vez sí me van a entender. Esta vez sí voy a tener justicia. Pero nunca hay satisfacción verdadera. Solo más drama, más culpa, más resentimiento. Y aquí se revela su adicción. El cuerpo del dolor prefiere tener razón a sanar. Prefiere que el mundo confirme su tragedia antes que arriesgarse a la posibilidad de no necesitarla más. ¿Qué lo activa? Una discusión con tu pareja. Una crítica en redes sociales. Un silencio incómodo en una reunión. Una mirada que interpretas como desprecio. Un fracaso que despierta el miedo a no valer nada. La activación no siempre es visible. A veces es un cambio sutil en tu estado interior. Te vuelves más denso, más reactivo, más negativo. Y si observas bien, verás que en esos momentos no estás completamente tú. Hay una interferencia. Una especie de energía que distorsiona tu percepción.
Toye lo describe como un campo energético autónomo que se apodera temporalmente de tu conciencia. No es posesión demoníaca, es posesión emocional. Y pasa todo el tiempo. ¿Por qué la resistencia lo fortalece? Porque resistirse al dolor es rechazar lo que ya está aquí. Es agregar sufrimiento al sufrimiento. Es como si te cayeras al agua y, en lugar de nadar, empezaras a pelear contra el agua. La mente dice, esto no debería estar pasando. La conciencia dice, esto está pasando. Y puedo sostenerlo sin perderme. Mientras más te opones al cuerpo del dolor, más crece. Porque se alimenta de tu lucha. Cada pensamiento de rechazo, de victimismo, de autoculpa, es como leña en su fuego. ¿Qué hacer, entonces? La clave no es eliminarlo, sino traerle conciencia. Observarlo sin juicio. Sentirlo sin interpretación. Estar con él como estarías con un niño herido, sin exigirle explicaciones, solo ofreciéndole presencia. Esto no es fácil. Requiere valentía. No para pelear, sino para no huir. Cuando logras estar presente con ese dolor sin dejarte arrastrar por él, algo empieza a cambiar. Esa energía comienza a soltarse. La nube se disuelve. Y descubres que debajo del dolor hay un espacio. Un silencio. Una claridad. Tu verdadero ser, que no fue dañado por la experiencia, aunque estuvo presente en ella. Ejemplo transformador. Mirar sin identificarte. Recuerda un momento en que te sentiste profundamente herido. Revívelo un instante, solo para observar. ¿Qué sentiste? ¿Dónde lo sentiste? ¿Qué pensaste? Ahora imagina que puedes mirar ese recuerdo como quien observa una película. Tú estás en la butaca, no en la pantalla. Ves lo que pasó, sientes lo que sentiste, pero no eres eso. Eres el que lo ve. Ese es el principio de la liberación. No se trata de sanar el pasado como si fueras a cambiarlo, sino de dejar de identificarte con él. Cuando el cuerpo del dolor ya no tiene con quien dialogar, se rinde. No porque lo venciste, sino porque lo abrazaste sin condiciones. Y entonces ocurre lo impensable, desaparece. No como algo destruido, sino como algo que fue iluminado. Como un hielo que se derrite en la calidez de tu atención presente. Presencia, el arte perdido de estar. Estar presente suena tan simple, que casi nadie lo toma en serio. Tal vez por eso lo olvidamos. Porque no tiene forma, no se puede presumir, no hay un título que lo certifique. Pero en esa simplicidad invisible, modesta, implacable habita una de las claves más profundas de la transformación interior. Estar verdaderamente aquí. No como un cuerpo que ocupa espacio. No como una mente que evalúa el momento. Sino como una conciencia abierta, no dividida, no distraída. Una forma de estar donde el tiempo se detiene, donde las etiquetas caen, donde la vida se revela sin adornos ni interpretaciones. Estar presente no es hacer algo más. Es, de hecho, hacer menos. Dejar de hacer lo innecesario. Soltar la necesidad de analizar, de anticipar, de explicar, de controlar. Es, como dijo alguien, no añadir nada a este instante. Presencia no es concentración, es desidentificación. Confundimos presencia con concentración. Creemos que estar presente es fijar la atención con fuerza, como quien intenta enfocar un lente borroso. Pero la presencia no necesita tensión. No hay esfuerzo en ella, porque no está tratando de llegar a ningún lado. La concentración es de la mente. La presencia es del ser. La diferencia es sutil, pero radical. En la concentración, tú usas tu atención para un fin. En la presencia, tú eres atención. No hay fin. Solo estar. Ejemplo, la conversación sin máscaras. Piensa en una conversación común. Dos personas hablan, pero en realidad están esperando su turno para responder. Mientras uno habla, el otro ya está pensando qué decir. Escucha con un pie afuera. Ahora imagina que alguien te escucha sin apuro, sin agenda, sin necesidad de corregirte ni darte consejos. Solo está. Presente. No solo con sus oídos, sino con todo su ser. Sientes que está siendo visto sin ser analizado, aceptado sin condiciones. Ese tipo de presencia es tan raro, que cuando ocurre, transforma. Porque tiene un poder sanador.
Un poder que no proviene de lo que dice, sino de lo que no necesita decir. El ruido de lo innecesario. La mente no sabe estar presente porque fue entrenada para proyectar. Proyectar ideas, preocupaciones, deseos, roles. Le resulta incómodo el momento puro, porque no puede manipularlo. Entonces añade ruido, juicios, planes, recuerdos, expectativas. Ese ruido crea una neblina que te separa de la realidad viva. Estar presente es atravesar esa neblina. No a través del pensamiento, sino del desapego. No necesitas pensar para ver una flor. No necesitas recordar el nombre de un pájaro para admirar su vuelo. No necesitas comprender el viento para sentirlo en la piel. Cuando lo haces, cuando realmente lo haces, te das cuenta de que la vida siempre estuvo ahí, solo que tú no estabas con ella. Presencia es cuerpo, no concepto. El ahora no vive en la cabeza. Vive en el cuerpo, en la respiración, en la sensación de los pies tocando el suelo, en la textura de una taza entre tus dedos, en el peso de tus párpados cuando se cierran. Por eso, muchas tradiciones espirituales hacen hincapié en volver al cuerpo. No por romanticismo, sino porque el cuerpo siempre está aquí. El pensamiento, en cambio, suele estar en otro lado. La práctica, entonces, es dejar de perseguir conceptos y empezar a habitar sensaciones. No como método, sino como reencuentro. Ejemplo, la comida consciente. ¿Alguna vez has comido una fruta como si fuera la primera vez en tu vida? Sin prisa, sin televisión, sin pensar en lo que sigue. Solo tú y la fruta. Sientes la textura, el olor, la explosión de sabor. Cada mordida es una experiencia completa. Por unos segundos, todo el universo se concentra ahí. Eso es presencia. Y sin embargo, la mayoría come como si estuviera haciendo un trámite. Mastica rápido, piensa en otra cosa, mira el celular. Se pierde el milagro que tiene entre manos porque está buscando algo más importante. ¿Qué podría ser más importante que este momento, si este momento es la única cosa real? Presencia como refugio. Cuando todo parece incierto, la economía, las relaciones, el planeta, tu propia vida, la mente quiere respuestas. Quiere garantías, explicaciones, soluciones. Pero el ser no necesita garantías. Solo necesita estar. Porque cuando estás presente, el mundo deja de ser un problema que resolver y se convierte en un misterio que abrazar. Y ese misterio, aunque no puedas controlarlo, ya no te amenaza. Presencia no significa que no hay dolor. Significa que el dolor no te arrastra. Presencia no es que todo esté resuelto. Es que ya no necesitas que lo esté para sentir paz. El lugar al que siempre perteneciste. Estar presente es volver a casa. No a una casa física, sino a un estado del ser que no depende de circunstancias. Un espacio donde no necesitas representar ningún papel, defender ningún punto, demostrar nada. No eres el rol de hijo, madre, profesional, buscador espiritual. No eres tus metas ni tus fracasos. No eres tus logros ni tus traumas. Eres ese espacio silencioso desde el que todo eso puede ser visto. Y en ese ver, está la libertad. La paradoja del despertar, no es un logro, es un abandono. Aquí se derrumba la lógica del ego. El despertar no es algo que logras, sino algo que dejas de evitar. No es una conquista del yo, sino su rendición. No puedes volverte lo que ya eres. Solo puedes dejar de fingir lo que no eres. Por eso los momentos más transformadores de la vida no suelen ser los triunfos, sino los colapsos. Las pérdidas, las enfermedades, los vacíos inexplicables. Son grietas en el andamio mental que el ego construyó para sentirse seguro. Y en esas grietas, entra la luz. La mente condicionada grita que algo se rompe. Pero tal vez, en realidad, algo se abre. ¿Cómo salir del sueño? No se trata de hacer más. Se trata de ser más. O mejor dicho, de ser. La práctica no es esfuerzo, es atención. No es control, es entrega. Observa tus pensamientos sin creerlos ciegamente. Siente tus emociones sin ser poseído por ellas. Escucha el silencio entre las palabras. Encuentra belleza en lo ordinario.
Mira al otro sin traducirlo en conceptos. Y recuerda, la conciencia no es algo lejano que alcanzar. Es lo que está leyendo estas palabras ahora mismo. No el lector conceptual que evalúa, sino esa conciencia desnuda que simplemente es. El mensaje olvidado. Tolle no trajo una doctrina. No vino a sumar más ideas a la ya abarrotada biblioteca de la mente. Vino a recordar lo que siempre ha estado aquí, que ya eres suficiente cuando dejas de buscar ser alguien. El mensaje olvidado no es nuevo, pero sigue siendo revolucionario. Tú no eres tu historia. No eres tu pasado. No eres tu mente. Eres la conciencia en la que todo eso aparece y desaparece. Y esa conciencia es inmensamente libre. Tranquila. Presente. Invulnerable al tiempo. Solo el ego tiene miedo. Solo el ego necesita tener razón. Solo el ego se compara, se agota, se defiende. La conciencia no necesita defenderse de nada, porque no tiene forma, ni límites, ni opuestos. Regresar no es retroceder. La vida moderna celebra el progreso, la velocidad, la conquista. Pero lo más sagrado muchas veces no se encuentra delante, sino más cerca. No en lo novedoso, sino en lo esencial. No en lo complejo, sino en lo simple. Despertar es regresar. Regresar al aquí, a la hora, a lo que nunca se fue, pero que habíamos dejado de ver. Tal vez no necesitamos otra meta, sino más presencia. Tal vez no se trata de alcanzar algo más, sino de habitar más profundamente lo que ya es. Tal vez el gran salto evolutivo no sea hacia adelante, sino hacia adentro. ¿Y si el verdadero cambio no fuera cambiar de vida, sino cambiar de estado de conciencia? No respondas todavía. Solo respira. Siente el espacio entre esta palabra y la siguiente. Ahí estás tú. Ahí está la libertad. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti, aunque sea una chispa, sintió el llamado a despertar, entonces no lo dejes en una escucha pasiva. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de volver al presente, de desprogramar la mente y habitar la conciencia. Y si algo de lo que escuchaste te movió, te confrontó o te hizo mirar de otra forma, compártelo en los comentarios. Este espacio no es solo para oír, sino para dialogar, para reconocernos, para recordar juntos lo que ya somos. Tu voz es parte del despertar colectivo.